Sismos, terremotos, tsunamis, huracanes, ¿qué tienen en común todos estos fenómenos naturales que últimamente hemos visto muy fuerte en nuestro país y en el mundo? Bueno, para esta conversación de cambio de grado estamos con el experto en emergencia de riesgo, Michel Teller, para conversar sobre estos temas y mucho más. Bienvenidos, Michel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar como con esta introducción que hice en un comienzo. Hablábamos de fenómenos naturales. Chile es un país sísmico, Estados Unidos un país de huracanes. ¿Cómo nosotros podemos definir el riesgo de uno de estos fenómenos que puede acontecer a un estado, a un país o a un continente? Bueno, principalmente tiene que ver, yo te diría que más que con el fenómeno natural, es con la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad la construimos nosotros. La construimos desde lo que tiene que ver con la familia frente a cualquier tipo de fenómeno. Porque ese otro elemento, los sistemas modernos de emergencia, tiene una aproximación que se denomina All Hazards Approach, es decir, ante todo tipo de peligro. Es decir, nosotros podríamos construir vulnerabilidad frente a un fenómeno de incendio doméstico, pero también generamos vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. La diferencia es que los fenómenos naturales en general los conocemos, con mayor o menor intensidad los podemos proyectar, pero básicamente, por ejemplo, es cuando decimos el agua tiene memoria, es decir, tenemos una historia, o cuando miramos un cerro y vemos una quebrada. Por mucha sequía que hayamos tenido en nuestra memoria, podríamos decir casi biológica, o incluso memoria social o cultural, e incluso memoria científica, podemos determinar nosotros, por ejemplo, que por una quebrada alguna vez corrió agua o el cauce de un río seco. Lo mismo ocurre con los terremotos, ocurre con los huracanes. Va a depender en el lugar del mundo donde estemos, cómo se van a dar esos fenómenos, con cuánta intensidad. Pero también tenemos otro tipo de fenómenos, como por ejemplo el cambio climático, que hace que hoy día esos mismos fenómenos en el ámbito meteorológico se den con mayor intensidad, por ejemplo. Y eso implica que si nosotros hemos construido ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, construir cerca de un río, cuando tengamos una lluvia muy intensa, más intensa de lo que da nuestra memoria, la verdad es que lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a tener una inundación. Pero esa vulnerabilidad la construimos nosotros, porque la naturaleza nos dijo que por ahí corría agua. Y lo mismo ocurre con otros fenómenos que incluso implican, entre otras cosas, los huracanes, salvo otros, por ejemplo, que están menos localizados, que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte con los tornados, donde básicamente toca tierra en cualquier lugar. Y en cualquier momento. Y en cualquier momento. Ahondemos un poco sobre esta temática. Hablábamos recién, toca en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Da aviso? ¿Existen estos protocolos en estos países en donde uno pueda advertir una situación ya sea de tornado o huracanes, o son más reactivos sus servicios de emergencia? Los sistemas de emergencia, primero, yo te señalaba, ¿no? All Hazards Approach, es decir, más allá que el origen y causa, es todo tipo de peligro, incluso tú diseñas pensando en lo impensable, es decir, preparación comunitaria en una serie de elementos, pero en segundo lugar, anticipan. Porque básicamente estamos hablando que hay 4 fases. La de mitigación, que incluye prevención, preparación, respuesta y recuperación. Pero el juego, podríamos decir, desde el punto de vista de la gestión, es siempre estar anticipando en cada una de esas fases. Es decir, voy a anticipar, por ejemplo, que puede haber huracanes y por lo tanto debo comprender que el fenómeno natural no lo voy a evitar y por lo tanto tengo que mitigar. Entonces lo que tengo que hacer es elementos, por ejemplo, enseñarle a la comunidad, en el caso de Miami lo vemos, Florida habitualmente, de que ellos tienen que tapar sus ventanas y van a tener no solamente la ventana, sino que uno va a ver, sobre todo en esta temporada, que en materia de preparación la gente cuando les avisan de un huracán y tienen que hacer evacuación, van a empezar a poner y tapiar sus ventanas, que es parte incluso de la estructura y la logística habitual que ellos tienen. Por lo tanto, es siempre anticipar, pero esa anticipación no es solo a partir de los sistemas y las tecnologías, sino que es una cultura de anticipación. Si tú te fijas, nosotros en general hablamos mucho de la cultura de la prevención. Yo te diría que los sistemas modernos más bien hablan o de una otra manera instalan la de anticipación, porque si yo soy capaz de tener esa cultura, voy a incluso prevenir mejor.
porque la prevención tiene que ver con el riesgo y el riesgo es probabilístico. No tenemos posibilidad de nosotros influir, por ejemplo, en el caso chileno, que haya menos probabilidad de ocurrencia de terremotos. Por lo tanto, frente a los terremotos, lo que tenemos que hacer es mitigar. Eso mismo le quería consultar. Chile, ante un sistema de emergencia, ¿reacciona o anticipa? ¡Ay, qué compleja tu pregunta! Porque nosotros tendemos a mirar respecto de nuestra memoria del aquí y el ahora. Entonces, si hablamos del aquí y el ahora, estamos hablando de las décadas que nosotros hemos vivido o quienes nos están viendo y escuchando de las décadas que hemos vivido, probablemente lo que debería primar es decir que nuestra cultura organizacional, que se traduce también en una cultura que trasciende las organizaciones, es una cultura que es reactiva. Pero ese es en el aquí y en el ahora. Si nosotros nos vamos a la historia, a los siglos, desde que básicamente, cierto, podríamos hablar incluso desde nuestros pueblos originarios, de lo que tiene que ver con la llegada de los españoles, y posteriormente, incluso cuando nos vamos hasta mediados del siglo pasado, nosotros vemos que nuestra cultura no era reactiva. Un ejemplo concreto, canalización del río Mapocho, por ejemplo, y las estructuras. Había menos ingeniería, menos recursos económicos, menos conocimiento, menos ciencia, etc. Y se intervino, se cortó el brazo que iba por la Alameda, se canalizó todo por donde lo conocemos hoy día, pero tenemos una obra de ingeniería impresionante. La construcción del centro de Santiago. Todos dicen, el único lugar que no se inunda es el centro de Santiago, pero no y que no se corta la luz. Yo soy vecina de Santiago Centro y no se corta la luz porque los cables están por debajo. Exacto. Y por lo tanto, ahí tenemos una reflexión que nos falta. Bueno, ¿por qué? No es fruto de la casualidad. No. Es fruto de que efectivamente estábamos dispuestos a tomar iniciativas muchísimo más agresivas que tenía que ver con anticipar. Me voy a ir a algo más moderno, entre comillas, pero de lo cual hacemos gala. Pero ojo, que hacemos gala por el esfuerzo que se instaló a mediados del siglo pasado, la norma sísmica. Es decir, hemos sido capaces en nuestra historia pasada, no en nuestra memoria reciente, de tomar desafíos que nos pusieron a la vanguardia a nivel internacional. Hoy día, con más recursos, con más ciencia, con más tecnología, con un país mucho más desarrollado, con mucho más capital humano, técnico, que lo que teníamos en la mitad del siglo pasado, tenemos un sistema que es más reactivo y que nos atrevemos, parece menos, a tomar grandes desafíos. Sobre ese mismo tema quiero ahondar un poco más. Hace algunos días atrás vivimos un sismo de gran magnitud en la zona norte de nuestro país, que en otros países podría destruir ciudades completas con esta magnitud, pero en Chile no. ¿Cómo hemos avanzado desde sismos que se han registrado, que hablábamos hace poco, de 1906 a la época? ¿Cómo ha ido avanzando un poco tanto la prevención, la construcción y la cultura sísmica que muchos otros países reconocen que tenemos los chilenos? Sí. Vuelvo a lo mismo, ¿no? La cultura y la memoria reciente, la cultura y la memoria pasada, situémosla antes de la mitad del siglo pasado. En lo actual, yo creo que abordamos esto con un poquito de soberbia. Porque la verdad es que no ha sido un logro nuestro. No es logro de nuestra generación el que tengamos básicamente un estándar de construcción y una cultura en materia de ingeniería asociado a una norma sismológica que nos genera una capacidad de resistencia y de resiliencia muy, pero muy importante. Entonces, hoy día esa soberbia probablemente nos impide ir mejorando más. Por ejemplo, debo señalarte que el año 2010 nuestro servicio sismológico estaba limitado prácticamente a un servicio sismológico que era universitario, claro, donde básicamente la cantidad de instrumentos era mínima. El 2012 se encontraron más de 500 instrumentos sismológicos sin instalar en las bodegas del entonces ONEMI. Estamos hablando de cerca de 18 millones de dólares que estaban ahí guardados en bodegas sin instalar. Siendo un país sísmico. Siendo un país sísmico. Es decir, ahí, si te fijas, la cultura reciente, como yo te señalo, nos llevaba a tener eso. Si no hubiésemos ido a 1906, el terremoto en Valparaíso, ¿cuánto habrían querido en esa época
que se toma la decisión de crear el Servicio Sismológico Nacional, una investigación sismológica que era muy escasa a nivel internacional, ojalá yo te aseguro que esos instrumentos no habrían pasado 6 meses en bodega antes de que hubiesen tenido todos los esfuerzos necesarios para instalarlo. Pero nosotros nos hemos ido quedando. En ese sentido, creo que los terremotos son un buen ejemplo. Hoy día, por ejemplo, yo creo que nos falta todavía instalar muchísimos más instrumentos sismológicos. Nos falta mayor agresividad en materia de eso. Por ejemplo, yo veía en estos días una noticia que es destacable. Ojo, no quiero mirar, quiero mirar la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Destacable. Las sirenas para tsunami. Ujú. Pero, a ver, estamos en el 2024. Claro. Estamos hablando de tecnología que no está disponible en el mundo desde el 2023. Las alertas y las sirenas de tsunami es algo que por décadas hemos sabido que eran necesarias. Cuando estamos hablando de tecnología de esas características, también debería llevarnos a reflexionar qué pasa en nuestra cultura organizacional, que terminamos instalando como un gran logro la instalación de sirenas en el borde costero, y no estamos también reflexionando a la vez de decir qué nos pasa, que estamos recién acortando brechas, no estamos generando avance en términos de lo que es nuestra situación en el mundo, como un país que además pertenece a un mundo globalizado. Y yo creo que ahí nos falta también reflexionar, porque eso nos impacta fuertemente en los cambios que siguen pendientes. Por ejemplo, en el sistema de alerta y evacuación, que nos pasó... En el 2010 sobre todo. Nos pasó la cuenta en el 2010, nos pasó la cuenta en el 2015, los aluviones de Atacama, nos pasó la cuenta en el 2023, en lo que son los incendios en la zona centro-sur, que se transformó, en ese momento era la temporada más mortífera en la historia, y en el incendio forestal en Viña del Mar, que se transformó en el segundo incendio más mortífero en el mundo durante este siglo, y pasa a ser el más mortífero entonces en nuestro país, también nos pasa la cuenta la falta de un sistema de alerta y de evacuación. Y quiero cerrar esta idea para decir que el conocimiento está. Esa debilidad no solamente ha sido advertida técnicamente en la última década, y tú misma lo señalaste, el 2010, por ejemplo, y tenemos constataciones en los hechos, sino que también en una comisión investigadora de incendios forestales del año 2023 fue registrado y advertido por el Congreso de la Nación como una gran debilidad que debía cambiarse. Al día de hoy, con todos los antecedentes que te doy, seguimos teniendo el mismo sistema de alerta y de evacuación. Hoy en día tenemos la mensajería SAES. ¿Qué falta para que podamos seguir avanzando en materias de prevención y de alerta hacia la comunidad, que finalmente son los principales afectados ante un fenómeno natural o un incendio o un sismo? Sistemas de comunicaciones, monitoreo, alerta e información. Sobre eso se basa un buen sistema, entre otras cosas, de evacuación. Hay elementos entonces que estamos hablando de comunicaciones de misión crítica. Es decir, no puede ser la comunicación que tú y yo tenemos en nuestro celular. Eso es una comunicación frágil porque es comercial, para que ojalá todos podamos acceder a ella. El sistema SAE está basado sobre las antenas de telefonía celular comercial. Por lo tanto, ya no tiene resistencia, tampoco tiene resiliencia y redundancia, que son al menos 3 de varios aspectos que tienen que tener las comunicaciones de misión crítica. Es decir, estamos hablando de una herramienta dentro de una caja de herramientas. El tema es que en Chile lo hemos planteado como una solución. Es decir, el alicate que sirve para cortar los cables y para pelar los cables, lo planteamos como nuestra caja completa de herramientas. Y ahí es donde se mezcla probablemente la fragilidad cultural que tenemos, que no la teníamos en el siglo pasado, y ojo, no la hemos tenido históricamente. Es que básicamente abordamos mucho esto desde una perspectiva muy política comunicacional. Es buena fotografía,
sacarse una imagen con un celular donde anunciamos esta mensajería que da sensación de modernidad. Pero desde el punto de vista de modernidad, yo te podría señalar, por ejemplo, si hablamos de redundancia, en la década ya de los 90, que se utiliza a nivel internacional el bloquear la señal de radio en el auto, de la radio a pila, para poder emitir mensajes. Eso en Chile no se hace. Y estamos hablando de bloquear una señal por aire, que es bien antigua. Estamos hablando del bloqueo de la señal por aire en televisión. Y si nos vamos ya a la última década, estamos hablando de las alertas a través de la televisión digital, donde ya no solamente te aparece la franja por esta televisión que ya no solamente es por cable, ojo, tenemos hoy día televisión digital por aire, y por lo tanto te aparece una franja automáticamente. Pero además, quiero señalarte ya, probablemente los últimos 5 o 7 años, ya tienes televisores que no solamente tienen que estar encendidos, pueden estar apagados. Pero yo envío la señal y se enciende el televisor. Nada de eso lo tenemos. Y por lo tanto, nos falta el alicate, el atornillador, nos falta una serie de herramientas que incluso son más antiguas que el alicate, pero que no las estamos considerando. En un mundo globalizado, en un país con los recursos que tenemos. Ojo que estamos hablando de tecnología de las comunicaciones. Chile es un país en América Latina líder en materia de tecnología de las comunicaciones, y a nivel internacional, a nivel OCDE, es uno de los países que destaca. Entonces, tenemos esa contradicción, ¿no? Entre el desarrollo ¿por qué no y por qué complementamos no esta caja de herramientas, en el fondo, con la tecnología y con este liderazgo que lleva Chile? Porque finalmente uno se pregunta, ante, por ejemplo, un megaterremoto que se dice que podría venir a futuro, ¿estaríamos realmente preparados hoy en día? Ay, tus preguntas son buenas, pero son complejas de definir, porque no son un sí o un no. Pero, por ejemplo, en la actualidad, si nosotros nos pudiéramos en el escenario de que viviéramos un sismo de una magnitud importante, como la que vivimos en el 2010, hoy, con lo que cuenta Chile actualmente para elementos y herramientas de emergencia. Te lo voy a plantear desde la evidencia y desde lo que es la percepción o el aspecto de orden comunicacional. Desde lo comunicacional, la respuesta que te va a dar la mayoría de la gente, e incluso personas expertas en el área, te van a decir, sí, Chile tiene una gran cultura sísmica, y sobre todo frente a terremotos, maremotos. Ok, perfecto. Esa es la percepción, pero vamos a la evidencia. Tú le preguntas a las personas, y en general las personas siguen parándose debajo del dintel de la puerta. Que es lo que a uno le enseñan también. Exacto. Entonces, si yo te digo que el dintel de la puerta en las construcciones actuales son un elemento más bien de orden decorativo, no es un elemento estructural, como podría ser, por ejemplo, en una casa de adobe, que si uno mira van a estar las vigas, los troncos grandes, no vas a tener un marco pequeñito, vas a tener un tronco grande en el marco. Tú dices, parece que ya no son para las construcciones. Entonces, ahí tú tienes un tema de evidencia en términos de preparación comunitaria. Segundo, si miramos todas las alertas de maremoto de la última década, perdón, los últimos 15 años, incluyendo el 2010, tú vas a ver, por ejemplo, que uno de los problemas que se genera es la evacuación en automóvil. Sí. Si tú haces un test a todas esas personas el día previo a esa alerta y le dices, ante la evacuación frente a una alerta tsunami, usted va a evacuar a pie, en bicicleta o en auto, el 99% de la gente te va a decir a pie. Pero lo que tenemos en materia de evidencia es la evacuación en auto. Y voy a ir a una última evidencia. Cuando vamos a la ONEMI, actual Senapred, y uno mira su presupuesto, por lo tanto vamos a la política pública, y miramos su presupuesto en términos de organización y programas de organización y entrenamiento comunitario, estamos hablando de que alrededor de 80 millones de pesos para todo un año, para todo el país. Eso, uno podría decir en términos de lenguaje habitual, es el molido. Es como lo que nuestras abuelitas andaban en la chauchera, con las moneditas. O sea, es lo que botó la ola en materia de presupuesto. Entonces, toda la evidencia nos lleva a que probablemente no tenemos cómo tener la debida preparación, organización y entrenamiento comunitario. Entonces, creo que ahí
estamos en un mundo hiperconectado donde la imagen está siendo tremendamente importante, pero esa imagen en materia de emergencias, comparado con lo que nosotros podríamos acceder, es sumamente cosmética. Es escasa. Falta más política pública, más recursos económicos, como se decía, para que este tema sea fundamental también en la cartera de cualquier gobierno que venga de aquí hasta los próximos años, ponerle foco a esta situación en nuestro país. Efectivamente sabemos que tenemos situaciones de vivienda, de educación y otras materias que vive un país día a día, pero este es un foco importante que se le debería dar. Sí, absolutamente. Y eso parte por la política pública, por comprender lo que es seguridad pública. Seguridad pública no es delito, delincuencia, no es táctica. Es decir, no es solo esos tres el daño y quien enfrenta el daño desde un punto de vista táctico. La seguridad pública es protección y bienestar. Es un elemento que en realidad es el fondo. Lo otro es a través de cómo se genera un daño o básicamente cómo abordo ese daño. Es una patita un poquito más específica en realidad. Pero si uno hablara de seguridad pública, debería hablar de protección y bienestar. Y dentro de la seguridad pública, un componente clave es la gestión de emergencia en todas sus fases. Tanto es así que cuando tenemos un sistema de número único, como lo que vemos en la Comunidad Europea, el 112, lo que vemos en el hemisferio norte, ya de nuestro continente, el 911, y prácticamente 20 países en nuestro continente que tienen el 911, estamos hablando de integración y estamos hablando básicamente de protección y bienestar frente a un número de emergencia, no es un número policial. Voy a la evidencia. Nosotros no tenemos un sistema de número único porque no estamos integrados. Todos pensamos en el 911 y uno dice, no, pero ¿cómo vamos a copiar a los gringos? Pero yo digo, no, vámonos a la historia. Los sistemas integrados, década del 30 del siglo pasado, un incendio que mató a 5 personas, en Londres genera el primer sistema integrado detrás de un número único, que era el 999 en Londres. Ese es nuestro atraso. Y nosotros tenemos tantos números como municipios tenemos, y cada institución de emergencia tiene más de un número. Entonces, hay un tema de integración de que nos unificar falta. Finalmente. Unificar nuestro sistema de emergencia. Entonces, tenemos esa fragmentación y ese es un problema de política pública, de autoridad y liderazgo. Pero ahí viene otro elemento. Es que las emergencias como las que estamos conversando generalmente se abordan como el manejo de un incidente, que implica dos elementos. La cultura reactiva, que solamente yo te diría que está presente en los últimos 40, 50 años. Y en segundo lugar, esa cultura reactiva asociada al concepto de incidente. Entonces el incidente es acotado en el tiempo y en el espacio. Deja de llover, se acaba el problema. Pasa el terremoto, se acaba el problema. Se acabó el incendio forestal y empieza rápidamente a terminar el problema. Lo que estamos viendo en este momento en la quinta región, por ejemplo. Pero se acaba el problema en la inmediatez, porque después vienen las consecuencias que deja ese incendio forestal, ese sismo y esa lluvia que va a llegar en un año más o en 3 meses más. Entonces, en el fondo, finalmente no logramos, vamos como en un círculo vicioso, sí. Finalmente, porque viene un incendio, se soluciona en la inmediatez, pero si nuevamente viene otro incendio, ¿cómo nos seguimos preparando para ese incendio? O para ese sismo, o para ese aluvión, o esas lluvias. Finalmente estamos como en la rueda, como en la bicicleta de reacción ante una emergencia que vive Chile y que viven también otros países. Y que básicamente es lo que yo te digo de ahora. 1906, terremoto. Valentín Letelier, dice la historia, como dirían. Valentín Letelier, rector de la Universidad de Chile, dicen que cruza la Alameda, va hacia el Palacio de la Moneda y habla con el presidente Montt. Y a partir de un terremoto le dice, debemos hacer investigación sismológica. Traen a un francés que arma el Servicio Sismológico Nacional. Y uno dice, ¿qué consecuencia tiene eso? Simple. Tiene una consecuencia muy, muy importante. La norma sísmica se crea, se construye esa norma sísmica y se actualiza a partir del dato sísmico. Es decir, si no tenemos datos sísmicos, es bien complejo armar una norma sísmica como la que tenemos hoy día. Y hoy día
lo que estamos básicamente es en esa inercia de perfeccionamiento continuo. Pero el gran esfuerzo de esta maratón se hizo en 1906 con una decisión que es política. Entonces, cuando a mí me dicen que las emergencias son técnicas, yo digo, ojo, es el primer error técnico que se comete decir eso, porque las emergencias son muy políticas. Y lo mismo estamos hablando con otros países donde a partir de terremotos importantes que impactaron, por ejemplo, las islas de Hawái, ya a mediados del siglo pasado, se genera el Pacific Tsunami Warning Center por parte de los Estados Unidos, el PTWC. Y ¿sabes qué? Se genera con tanta potencia que es el referente mundial. Yo creo que muchas personas que nos escuchan creen que cuando hablamos del NOAA o hablamos del PTWC, del Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, la gente cree que son organismos internacionales. Son organismos generados por un país como Estados Unidos que comprendió que había que hacer las cosas bien. Cuando hablamos de terremotos en Chile y hablamos de 1906 y el servicio sismológico, en esa época se comprendió que al ser uno de los países más sísmicos del planeta, teníamos también un deber de abordar con ese desafío un fenómeno que históricamente ha sido el que ha destruido ciudades, el que nos ha llevado a reconstruir ciudades, pero ojo, a mover ciudades de un lugar a otro. Claro. Ese es nuestro impacto. Entonces nuestro impacto es lo que tú dices después, ¿no? Social, económico, sin mencionar el impacto inmediato en vidas y el impacto posterior en vidas. Porque hay desplazamiento forzado, incluso a partir de los terremotos. Entonces, hay un tema importante, pero que yo creo que no abordamos desde el punto de vista de la política pública, porque lo dejamos ahí en el incidente. Pero tú, como muy bien señalas, esto tiene consecuencias futuras, pero además hay una consecuencia que es más importante y menos tangible. Cuando se manejan mal las emergencias, se empieza a perder la confianza de las instituciones para la gestión de la emergencia siguiente. Y eso yo creo que nos ha pasado durante los últimos 15 de manera muy importante. Abordábamos un tema que era el país de Estados Unidos, que estaba mejor preparado para muchas otras desastres naturales que ellos también viven con el tema de los huracanes. ¿Qué nos faltaría por aprender o qué podríamos nosotros tomar como enseñanza de los métodos que tiene Estados Unidos ante situaciones de riesgos? Estamos en el canal del tiempo. Por lo tanto, yo te diría que algo que por lo menos, al menos en lo personal, y sé que hay otras personas que también lo han planteado públicamente, al menos está por fuente abierta, diríamos, por ejemplo, radares meteorológicos. Sí. No es una tecnología del 2023, no es una tecnología del 2020. Es algo que lleva más de una década ya como desarrollo muy importante. Nosotros no tenemos radares meteorológicos. Y para estos fenómenos de carácter